Muy buenas amigas y amigos de todo México. Qué gusto saludarlos de nuevo y sentir su compañía pulsando aquí mismo, donde late la esperanza de quienes han trabajado toda la vida y hoy cosechan ese derecho ganado a pulso, un ingreso seguro para vivir con tranquilidad y dignidad. Antes que nada, respiren hondo y acomódense, porque vienen noticias que valen oro, de esas que arrancan sonrisas, alivian bolsillos y sobre todo, apapachan el corazón de nuestras abuelas y abuelos. Hoy vamos a platicar con lujo de detalle y con la emoción que se merece del aviso oficial sobre los depósitos de julio de 2025 para pensionadas y pensionados del ISSSTE, del Seguro Social y de los programas Bienestar. Ya verán que hay sorpresas gratas, fechas precisas y un recordatorio firme para que nadie se deje engañar por chismes de pasillo. Aquí puro dato confirmado. Tal vez te preguntes por qué tanto alboroto. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, giró instrucciones claras, que los apoyos lleguen sin retrasos, completos y transparentes. Para reforzar el anuncio, el coordinador de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, tomó el micrófono durante la gira de la mandataria por Colima y soltó la bomba buena. El dinero está listo y las fechas ya tienen candado. Nada de especulaciones ni rumores en redes. La información sale directo de la fuente y aterriza en tu mano. Arranquemos con el ISSSTE, porque muchas y muchos dependen de esa institución. Para julio de 2025, su depósito se adelanta al lunes 30 de junio. Sí, tal cual lo escuchas. El billete caerá un día antes de que inicie el mes, para que quienes viven en comunidades alejadas o con cajeros limitados puedan disponer con calma y eviten contratiempos. El resto del año queda organizado así: jueves 1 de agosto, lunes 1 de septiembre, miércoles 1 de octubre, viernes 1 de noviembre y lunes 1 de diciembre. Apúntele bien en la agenda pegada al refri, o mejor aún, compártanlo en el chat familiar para que todas y todos estén al tiro. Pasemos ahora al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las y los pensionados del IMSS verán reflejado su pago justo el martes 1 de julio, como marca su calendario habitual. Hay casos en los que, por ajustes bancarios, el dinero se adelanta al último día de junio. Si te toca esa suerte, disfrútala con responsabilidad. Hablamos de más de 4 millones de mexicanas y mexicanos que recibirán lo que les corresponde sin falta. ¿Tienes dudas? Marca sin costo al 823 23 23, opción 3. Atienden de volada y te sacan de cualquier apuro. Ahora sí, el plato fuerte: la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. El monto bimestral, 6,200 pesos, mantiene su poder adquisitivo y llegará, según lo adelantado, a partir del mismo martes 1 de julio. Aunque la fecha final la revelarán en la conferencia matutina ese día, todo apunta a que el depósito arranca sin demora. Ojo, lo mismo aplica para la pensión para personas con discapacidad, el programa Mujeres Bienestar para quienes tienen entre 60 y 64 años, y el apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Si estás inscrita o inscrito en alguno, ten a la mano tu tarjeta, revisa saldo por la aplicación o acude al cajero más cercano, porque en cuestión de horas verás acreditado tu recurso. Durante el mensaje desde Villa de Álvarez, Carlos Torres recordó que ya se han cubierto los 3 primeros pagos del año, tanto para adultos mayores como para personas con discapacidad y becas Benito Juárez en sus distintos niveles. Además, se pagaron 6 mensualidades a Jóvenes Construyendo el Futuro y 5 a Sembrando Vida. Para el campo, los fertilizantes gratuitos avanzan con paso firme, un 70% de avance en Colima. Y por si fuera poco, las madres y padres de familia del programa La Escuela es Nuestra están recibiendo las tarjetas nuevas para administrar directamente los recursos de sus planteles. Todo esto se traduce en hechos, no en promesas al aire. Hablemos de cifras grandes, de esas que a veces marean. El presupuesto anual asignado a Colima para programas sociales asciende a 5,123 millones de pesos
y ya se ejerció casi la mitad, más de 2.500 millones de pesos concretados en apoyos palpables. Eso habla de un gobierno que se mueve, que cruza ríos y montañas para que ninguna familia se quede sin su depósito, sin importar la distancia o el clima. Pero, a final de cuentas, los números cobran sentido cuando tocan a la puerta de la casa. Imagina la cara de don Toño cuando vea caer sus 6.200 pesos. Seguro invitará un pozole con tostadas a los nietos. Piensa en doña Lupita, que con su pensión del ISSSTE adelantada podrá surtir la despensa y apartar un dinerito para los análisis médicos. Visualiza a la señora Martina, que recién cumplió 62 años y ya se prepara para registrarse en Mujeres Bienestar, confiando en que pronto llegará su primer depósito de 3.000 pesos mensuales. Cada peso escrito con esfuerzo se convierte en medicina, en tortillas recién salidas del comal, en el pasaje al mercado o en el zapatito nuevo de la nieta que entra a primaria. La recomendación oficial es clarita. Si alguien te llama pidiendo datos personales, colga. Si te llega un mensaje donde te exigen cuota para acelerar tu pago, bloquéalo. Las instituciones jamás cobran un solo centavo por inscribirte ni por agilizar trámites. Todos los registros son gratuitos y la información confiable aparece en las páginas y redes verificadas del Gobierno de México, de la Secretaría de Bienestar y de los programas correspondientes. Regresando a las fechas, no pierdas de vista agosto. Ese mes será clave para el registro de personas que cumplen 65 años entre julio y agosto, además de quienes no alcanzaron a apuntarse en la ventanilla itinerante anterior. Necesitarás original y copia de identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Si una persona adulta mayor no puede presentarse, un familiar puede fungir como auxiliar, siempre con documentación en regla. No dejes pasar el periodo, porque cuanto antes te inscribas, más pronto recibirás tu depósito bimestral. Si hablamos de transparencia, conviene recordar que desde 2023 la pensión para personas adultas mayores es un derecho constitucional. Eso significa que ningún gobierno puede quitarlo ni reducirlo. Al contrario, cada año se ajusta para combatir la inflación. La meta es que, al terminar el sexenio, el pago se acerque a 8,000 pesos bimestrales. De esa forma, tu ingreso no pierde poder de compra y sigues llevando el mismo ritmo de vida sin angustiarte por la cuesta de enero o los precios del gas. Por su parte, el ISSSTE y el IMSS han fortalecido sus líneas de atención. Además del teléfono del IMSS, el ISSSTE puso a disposición el 850,000 ISSSTE, opción 2, donde contestan dudas sobre talones de pago, préstamos personales y credenciales vigentes. Si detectas un depósito incorrecto, puedes levantar un reporte y te resuelven en menos de 48 horas. Recuerda que la banca electrónica es práctica, pero si prefieres la libreta de ahorros, no hay ningún problema. Los cajeros de Banco del Bienestar operan 24/7 y no cobran comisión. Mientras tanto, la presidenta continúa la gira nacional para supervisar la entrega directa de los programas. En Colima, por ejemplo, visitó comunidades que nunca habían recibido apoyo federal y constató cómo los servidores de la nación llevan salud casa por casa. Enfermeras y médicos recorren casi 90,000 domicilios de personas con discapacidad y adultos mayores, acercando revisiones, vacunas y medicamentos. Para muchas familias, esa bata blanca que se asoma por la puerta equivale a un abrazo del Estado mexicano. La mandataria aprovechó para recalcar que, en la cuarta transformación, gobernar significa escuchar. Por eso, además de los programas ya consolidados, se crearán nuevos esquemas para fomentar el autoempleo de personas mayores de 50 años, talleres de alfabetización digital y ferias de salud mental. Con ello se busca que la vejez sea activa, productiva y feliz, no un tiempo de resignación. Quizá te preguntes de dónde salen tantos recursos. La respuesta es sencilla: de los impuestos que todas y todos pagamos y de un combate frontal a la corrupción. Al evitar fugas y fugaces moches, los fondos se liberan para lo verdaderamente importante, la gente. De ahí los más de 5,123 millones de pesos etiquetados únicamente para Colima, que se traducen en becas, caminos artesanales, clínicas y, por supuesto, pensiones.
Si eres familiar de un beneficiario y administras su tarjeta, te conviene descargar la app de Banco del Bienestar. Es gratuita, ligera y permite consultar movimientos, bloquear la tarjeta en caso de extravío y ubicar cajeros disponibles cerca de tu ubicación. Tal herramienta resulta oro molido en zonas donde los bancos comerciales quedan a varias horas de distancia. Un paréntesis para quienes esperan la pensión Mujeres Bienestar. El registro se amplía de manera gradual. En la primera etapa entraron las compañeras de 63 y 64 años. La siguiente oleada incluirá a quienes tienen 60, 61 y 62 años. El apoyo mensual es de 3,000 pesos y busca reconocer la labor histórica de cuidado que han realizado millones de mexicanas sin recibir salario ni prestaciones. Mantente atenta, porque las ventanillas móviles visitarán municipios y alcaldías con mayor rezago. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los compañeros, compañeras, invitados. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, en las últimas 2 semanas hemos estado dando cobertura desde el lugar de la noticia en Sin Censura, con las redadas, los operativos y las protestas. Y me gustaría preguntarle cuál es el panorama que le plantea el canciller, los cónsules, el embajador, de lo que está ocurriendo. Porque estará usted de acuerdo que esta cacería no se puede evaluar solamente con números. Hay un drama humano que tenemos que reportarlo. Si me permite algunos hallazgos en esta cobertura, por ejemplo, que en las protestas eran los mexicanos, jóvenes y no tan jóvenes, los que estaban tratando de impedir las provocaciones con la bandera mexicana. Que no me encontré a gente con el viático pagado por usted para ir a manifestarse, pero sí me encontré a simpatizantes de Morena haciendo trabajo muy loable que se necesita en la comunidad, como buscar y encontrar a los familiares de estos detenidos y detenidas para llevarlos al consulado, como lo hace el Comité Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia de Los Ángeles, que creo que están buscando ayudar en lo que no ha podido, me imagino que porque están sobrepasados en el Consulado General de México en Los Ángeles. En las protestas también hubo situaciones de brutalidad policíaca, hay que decirlo, de elementos tanto del sheriff de Los Ángeles como de la policía de esa ciudad, que a caballo y disparando balas de goma estuvieron en varias ocasiones a punto de provocar una tragedia, porque había familias mexicanas, niños y ancianos en esas protestas. Eso por un lado. Por otro, Presidenta, también hay que decir que no todo está perfecto. Por eso le pregunto cuál es el panorama que le han planteado el canciller y los cónsules. Hay casos, y yo sé que usted aquí en la primera participación que tuve en estas Mañaneras del Pueblo me dijo que había la intención de que llegara la 4T a todos los consulados. Ya llegó la 4T a todos los consulados con este humanismo mexicano, porque hay quejas de que no necesariamente hay una empatía generalizada hacia las familias de los detenidos y detenidas. Tengo el caso, por ejemplo, del señor Ambrosio Lozano Grande, un paletero que fue levantado por estos agentes de inmigración y dejaron su carrito de paletas frente a una iglesia, y les ha costado a la familia encontrarlo primero y saber cuáles son sus condiciones. Y no encontraron una gran empatía, que digamos, en los trabajadores del Departamento de Protección del Consulado de Los Ángeles, California. O el caso que esta semana también planteaba en Sin Censura de la señora Florencia Hernández San Germán, que en San Bernardino estaba vendiendo naranjas y se la llevaron, y tenía 9 o 10 días, espero que ya se haya corregido esta situación, y no había recibido apoyo consular, no habían ido a entrevistarla por parte de los funcionarios del consulado en San Bernardino. Y se lo digo con el afán de contribuir, Presidenta, que se le cumpla de mejor manera a esta comunidad que a nosotros nos da de comer y que también ayuda a la grandeza de México y obviamente de Estados Unidos. En ese sentido, para escuchar sus reflexiones y sus
opiniones, sus comentarios, Presidenta. Tenemos conocimiento de casos de violación de derechos humanos. Creo que ya hay suficiente tiempo para ir analizando esta situación. Tengo entendido que no tienen la mejor alimentación, que no tienen las mejores condiciones, ya que están en los centros de detención, ni siquiera para dormir, que están pasando frío y que hay una situación de no localización de estos paisanos y paisanas de inmediato. ¿Por qué? Porque a pesar de que me dijo el cónsul de Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, que no tenía denuncias sobre estos enmascarados que llegan en autos sin logotipos y que parecieran estar secuestrando a estos paisanos y paisanas, pues yo le pregunto a usted, ¿ya le informaron de quiénes son? ¿Son verdaderamente agentes de la migra? ¿Son cazarrecompensas, como se ha estado mencionando por parte de la comunidad? Porque si no le ha llegado la denuncia al cónsul, creo que se debería de abrir una investigación de oficio, porque está por todos lados esta denuncia, Presidenta, y ese temor que tiene a mexicanos y a mexicanas escondidos en sus casas, como las dos hijas de don Jorge, un taquero, hoy mariachi, de Michoacán, que me fue a saludar y me dijo, mis dos hijas no pudieron ir a la graduación de sus hijos, tuvimos que ir los abuelos, cerraron sus negocios y no salen ni para el supermercado, nosotros les tenemos que llevar las cosas. Perdón por haberme extendido, Presidenta, pero este es el claro ejemplo de que no podemos evaluar la situación en blanco y negro. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y aparte, los dos casos que le planteaba, la señora Florencia tiene un hijo con autismo, que está sin su madre y sin saber qué hacer. A pesar de que hay organizaciones como la de Local Hearts Foundation, que dirige un mexicano estadounidense de padres de Guadalajara, que le ha ayudado con la renta, insisto, porque creo que están sobrepasados en los consulados con estos casos, pues no saben qué hacer. ¿Cómo se les puede dar claridad en esta incertidumbre, en esta cacería que solamente les mete miedo a los paisanos, Presidenta? Sí, primero siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que esté en nuestras manos vamos a hacer para proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados tienen una instrucción y es apoyar, hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar y proteger a los migrantes. Se generaron nuevas instrucciones desde que entramos al gobierno. Hablé con cada cónsul. Ellos tienen la obligación de hacer una audiencia pública a la semana para escuchar y saber lo que está ocurriendo, para poder tomar medidas. Se mejoraron todos los procedimientos porque era una burocracia tremenda para poder sacar un acta de nacimiento. Entonces está en ese proceso. No todos los consulados han avanzado, por eso tomamos la decisión de enviar nuevos cónsules. Algunos de ellos no vienen del movimiento del que pertenecemos, pero es gente que fue evaluada, cumple y va a estar evaluación una vez que llegue a los nuevos consulados. Se aumentó el presupuesto. Hay una idea del PAN que ha estado diciendo, particularmente Anaya, de que se redujo a la mitad del presupuesto de los consulados. Esto es falso. Los consulados tienen dos fuentes de financiamiento, una directa del presupuesto público y otra de los propios recursos que ellos generan. Y estos recursos se integran completamente para los consulados y el recurso que requieran para proteger a los mexicanos y mexicanas allá lo van a tener. Es decir, no es un problema de presupuesto. Entonces, hay un equipo de trabajo que estoy enviando a cada consulado desde el gobierno de la Agencia de Transformación Digital para ver cómo están funcionando los consulados y qué más podemos hacer. Y sobre todo lo que hemos pedido es que se vinculen con estas redes de apoyo que tienen nuestros hermanos migrantes, que tienen muchísimos años y que eso nos va a permitir pues tener mucho mayor conocimiento. ¿Qué otra instrucción tienen? Tienen que ir por lo menos una vez al día a cada centro de detención de ICE o de CBP para poder saber cuántos mexicanos hay, en qué circunstancias están, darles la línea
telefónica de apoyo para que puedan comunicarse con sus familiares. Entonces está todo este procedimiento en puerta, le doy seguimiento incluso cada 15 días, si es necesario, pues le puedo dar seguimiento diario, pero está toda la voluntad y tenemos que ir quitando toda esa burocracia que quedó del servicio exterior mexicano, en donde los consulados supuestamente pues eran para tener relación con la ciudad, con el Estado, y no su función principal, que es proteger a nuestros hermanos migrantes. Entonces en ese proceso estamos, y cualquier denuncia, cualquier problema que haya, por supuesto lo atendemos. Esa es nuestra obligación y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabe de estos cazarrecompensas? ¿Qué no le han informado? No tenemos información, pero informamos. Quiero decir que el número de personas deportadas desde que empezó este último proceso del gobierno de los Estados Unidos a la fecha son 252, ¿es así? 252. ¿Quién? Sí, 252. Tienen que entrar a México, evidentemente, y al entrar a México pues son registrados por migración. O vienen en avión o vienen directamente desde la frontera norte. Siguen todos los centros de atención en la frontera norte. Se reforzó el centro de atención de Tapachula, de Villahermosa y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibirlos en caso de ser deportados y que tengan todo el apoyo del gobierno. Y en particular esto que mencionas, pues voy a pedir que se investigue mucho más y que se presenten las denuncias, en todo caso en Estados Unidos, de actos que no sean legales. Me sorprende, con mucho respeto le digo, que el canciller no le haya informado, porque ya en California incluso han presentado una iniciativa de ley para prohibir que vayan enmascarados, que la autoridad tiene que mostrar el rostro. Lo revisamos. Y sobre los casos de parte nuestra nunca vamos a decir estamos haciendo, es suficiente. Si nuestros hermanos allá están solicitando más apoyo, les vamos a dar todo el apoyo que requieran. Eso de parte nuestra no va a haber, no vamos a escatimar en el apoyo a nuestros hermanos migrantes, nunca. Sobre los casos de presunta violación de derechos humanos, Presidenta. Se presentan las denuncias en Estados Unidos. ¿Ya hay casos? Hay casos, los presentamos aquí, voy a pedir al canciller que los presente. Hay casos de violación a derechos humanos y se presenta la denuncia en Estados Unidos. Ampliamos la red de abogados que apoya a los migrantes. Por cierto, ¿por qué no ponen la línea de apoyo? Ampliamos la línea de apoyo, se generó un esquema para que los teléfonos de los consulados donde a veces habla la gente tengan línea directa con esta línea que está 24/7 trabajando para que puedan tener toda la información, tanto de qué hacen, en qué momento, como si requieren apoyo, que de inmediato el consulado los vaya a apoyar. Arriesgándome a una amonestación por tomarme este tiempo, Presidenta, ¿podría hacer un llamado empático a los trabajadores de los consulados? Se lo menciono porque hay una situación de incertidumbre, de miedo de los familiares de quienes son detenidos. Lo menos que esperarían es que cuando lleguen al consulado no sean recibidos con los brazos abiertos por sus representantes. Así debe ser, así debe ser. Todos los cónsules lo primero que tienen que tener es amor al pueblo. No es ni siquiera un asunto de empatía, no es la palabra empatía, es amor. Es amor por nuestros connacionales, por nuestros hermanos migrantes, y tienen que hacer todo lo que esté en sus manos, de corazón, legal, y todo lo que se requiera para poder apoyar a nuestros hermanos allá. ¿Me permite otro planteamiento, Presidente? Ándale, ya para cerrar. Ya que mencionaba lo insultante del caso de Grupo Salinas, del que forma parte TV Azteca, desde donde dicen que hay una dictadura, desde donde mienten sobre los libros comunistas, desde donde gritan no le hagan caso a Gatell en su momento, desde donde están abiertamente en contra del segundo piso de la Cuarta Transformación, y entendiendo el de la otra televisora que tuvo que dejar la dirección del Consejo Editorial por una investigación de posible corrupción, Emilio Azcarra Gallán. Presidenta, ¿no es momento de replantearse cómo se distribuyen o cómo se
realiza la política de publicidad oficial. Se lo pregunto porque este es un tema, por congruencia se lo menciono, y en este momento que está hablando de lo insultante del caso de Grupo Salinas, yo se lo planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Me dijo, esto ya se tendría que plantearse a la presidenta, porque si hay un caso tan insultante de no pago de impuestos, salvo que usted me diga otra cosa, estas empresas siguen recibiendo cientos de millones, no sé si miles, cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. TV Azteca no recibe publicidad oficial. No. Pues también por eso están tan enojados. Están muy enojados. ¿Desde cuándo, presidente? Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador, y nosotros no. Porque las últimas tablas que nosotros revisamos es que Azteca y Televisa seguían recibiendo. Televisa recibe con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Por qué? Pues porque debe impuestos. Pues ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? En el otro caso pagan sus impuestos. Ahora, porque eso es lo importante. Nos dicen que nosotros censuramos, que no hay democracia, que no hay libertades. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Todo el día, incluso con mentiras. Por eso decimos, no queremos ser nosotros, que sean los jueces, pero un poder judicial que realmente le sirva al pueblo, porque este no es un asunto ni de la presidenta ni del gobierno de México, es un asunto del pueblo. ¿Porque esos 74,000 millones de pesos son de la presidenta? No. ¿Son del gobierno de México? No. Son del pueblo de México. Son del pueblo de México. Y para cerrar, presidenta, ¿qué opina de la cárcel para migrantes que se está construyendo en Florida, que le llaman la Alcatraz de los Caimanes, que me parece de la crueldad más absurda, para albergar a por lo menos 5,000 inmigrantes rodeados de caimanes como los tiburones en Alcatraz? Y el hecho que reporta Jesús García en el periódico La Opinión de que estarían enviando a la cárcel a estos inmigrantes detenidos, a la misma cárcel en donde se encuentran presuntos criminales de alto rango como Caro Quintero, el Mayo Zambada y los pandilleros de la Mara Salvatrucha. ¿Cuál es su posicionamiento, presidenta? Y muchas gracias por permitirme decirle todo esto. Hay que recordarlo siempre, porque las palabras del presidente Trump cuando firmó el tratado comercial. Y hay que recordárselos también a todos los estadounidenses, que siempre dijo: los mexicanos son gente trabajadora, que viven aquí, que hacen crecer la economía de Estados Unidos. Los inmigrantes no son criminales. Si hay una persona que cometió un delito, que se le sancione, como en cualquier país del mundo. Pero hacen funcionar la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos no los necesitara, pues no estarían trabajando ahí. Ya incluso reconocieron que los campos, pues se va a caer la producción, en las fábricas se va a caer la producción, en los servicios se va a caer el servicio. Porque además no es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, eso no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Es un asunto de reconocimiento del trabajo de las y los, allá les llaman hispanos, latinos, muchos de ellos mexicanos. Pero no solo nos toca defender a los mexicanos, sino a todos esos migrantes que van a buscar una vida mejor
en particular los mexicanos que apoyan a sus familias y que hacen funcionar la economía de Estados Unidos y que pagan impuestos. Eso hay que decirlo porque también a veces no se conoce todo esto. Por eso aquí damos los datos de lo que significa el trabajo de los mexicanos y mexicanas allá. Son billones de dólares que pagan en impuestos y que permiten el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ayer dijo el embajador de Estados Unidos en México, somos familia. Me quedo con esas palabras. Allá dicen que, ¿cómo? Vamos allá porque dice que quiere derecho de réplica y luego vamos acá que no habías venido porque mañana es el Día de la Diversidad. Ajá. ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenos días. Buenos Agustín días. Rodríguez de Televisión Azteca. Yo quisiera preguntarle si de verdad podemos pensar que puede haber imparcialidad cuando se discuta este caso del grupo empresarial que usted menciona en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, si desde aquí, desde este mismo atril, todos los días se está dando línea en un sentido o en otro. No, Primero nosotros no damos línea, decimos pregunta. la verdad, que es muy distinto. A nosotros nos caracteriza algo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Nosotros decimos la verdad. Esa es la verdad. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezca un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. No queremos que le haga caso a la presidenta. Queremos que establezca un Estado de Derecho y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, que pague sus impuestos en el marco de un Estado de Derecho. Eso es. Y que los jueces no liberen a delincuentes y que no se permita el lavado de dinero y que los delitos de cuello blanco también sean juzgados y que no porque alguien tenga dinero compra jueces y no pase la justicia. Ahora sí, a construir un verdadero Estado de Derecho, no lo que existe con un poder judicial que está capturado por muchos intereses. Presidenta, pero ¿sería posible que de verdad hubiera garantías cuando se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia que viene a partir de septiembre? Yo te pregunto al revés, ¿ahora hay garantías? Pues creo que se ha estado llevando todo de acuerdo a derecho, ¿no? O sea, ahora sí hay garantías. ¿El Poder Judicial hoy es una garantía de la justicia? Pues claro que no. Entonces eso quiere decir que Hay cuando juzgadores suceda... honestos, porque también hay que reconocerlo. Hay juzgadores, hay jueces honestos que cumplen con su función en todos los sentidos. Pero hay un sistema que se fue construyendo que está basado en grupos de interés y en esquemas de corrupción. Y la única manera de sanearlo es que votara el pueblo de México. Y hay que darle una oportunidad a este nuevo Poder Judicial. No sé si han oído las entrevistas del presidente del nuevo Poder Judicial. Él no dice le voy a hacer caso a la presidenta no, jamás lo ha dicho. Y miren que conozco al nuevo presidente, pero no es alguien que haya yo recomendado nada. Pero él fue y se inscribió. Y lo que buscamos es que la nueva Corte sea un guardián de la justicia, un verdadero guardián de la justicia para ricos, para pobres, para pueblos indígenas, para personas extranjeras, para todos, en el marco de nuestras leyes. Eso se llama Estado de Derecho. El presidente le llamaba Estado de chueco lo que existía. Entonces queremos construir un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué tenemos nosotros frente a una retahíla de críticas mentirosas contra nosotros? Que se burlas, uso de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, para burlarse de nosotros.
Pero no solo de lo que decimos o de lo que pensamos, y de nuestro físico, de nuestra historia. ¿Qué tenemos frente a eso? Se llama derecho de réplica. Derecho de réplica, como el que tú tienes en este momento posibilidad de hacer. Muchas gracias, presidente. Ahora, un ciudadano, ¿cómo tiene derecho de réplica? Es la nueva ley, el derecho de las audiencias, que nunca ha sido reconocido y que por primera vez va a ser reconocido con toda su amplitud. Presidenta, pero todos sabemos que hay ministros, que llegarán a ser ministros, que abiertamente tienen una preferencia por la Cuarta Transformación. Siendo esto así, ¿qué garantía tiene ya no un grupo empresarial, ya el ciudadano son de a pie, ciudadanos, que de verdad son lo ciudadanos, respeten? del que hayan participado en un partido político o no, son ciudadanos? ¿O a poco los ministros que están ahí no, pues que no se reunieron con Alito a finales del año pasado, en lo oscurito, reconocido por ellos? Entonces, lo que queremos es que haya Estado de Derecho, que haya un verdadero sistema de justicia, independientemente de con quién hayas militado, pero que no haya vínculos de intereses que no permiten que el pueblo reciba lo que debe recibir por el pago de impuestos, porque todos pagamos impuestos, todos, pero hay alguien que no quiere pagar, aprovechando los resquicios de un sistema. Presidenta, se comenta mucho que esto se hace por el bien del pueblo, pero realmente hay personas que pueden ser vulneradas precisamente por esta Pero para eso hay leyes, para que no se vulnere. ¿O qué a poco ahora no es vulnerable? Lo que queremos es que se acabe la injusticia. Es una demanda histórica. Entonces, el nuevo Poder Judicial tiene un reto enorme, pero tiene que cumplirle al pueblo y que haya justicia. Eso es lo que queremos. Vamos a tener un país mejor. Gracias. A ver acá, porque tenemos una visitante distinguida. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, felicitarla por su cumpleaños de hace días. De hecho, aquí le traigo un detallito ahorita, si me permite, se lo paso. Y, presidenta, preguntarle, pues mañana es Día del Orgullo, ya estamos terminando el mes del orgullo. Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué acciones de gobierno se van a estar impulsando en favor de la diversidad sexual? Y la segunda pregunta, si bien el Poder Ejecutivo no legisla, ¿cómo va a ser para que los emanados del mismo movimiento que acaba de decir usted, en el Poder Legislativo no puedan avanzar las iniciativas, valga la redundancia, de la derecha, que está bastante bien financiada en este país? Solo estas dos preguntas, y si hay posibilidades más adelante de poder tener una entrevista mucho más larga para extender y hablar de temas mucho más sensibles, por así decirlo, presidenta. Sí, el día de mañana no solamente es el Día de la Diversidad, sino, yo diría ahí sí, de la libertad, porque primero, no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión, porque somos una sociedad diversa. Entonces, todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer. Y a los juzgadores también. ¿Alguna iniciativa en particular que tenga ahorita que se esté trabajando, presidenta? Bueno, lo trabajamos en la ciudad, aquí tenemos una serie de iniciativas y con gusto las presentamos. Ok. Y lo del Poder Legislativo, de cómo va usted ayudarnos a que la derecha no avance y no haya retrocesos en los derechos humanos. No, pues de la diversidad. No puede haber retroceso en las... ¿Buscará que la bancada de Morena en el Poder Legislativo? Derechos que ya se ganaron. No puede haber retroceso, al revés, hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Vamos. A ver, aquí ya me...
Presidenta, buenos días. Ay, Reina, acabas de preguntar hace la semana pasada y la antepasada. No venía hace rato. ¿Cuándo? Sería bueno saber eso porque... Adelante. Pero bueno, Presidenta, buenos días. Meme Yamel de Da Mexico News. Primero, sobre todo el tema bancario, si saben si hay algún tipo de bloqueo de transferencias internacionales, porque, por ejemplo, la comunidad de creadores de YouTube México, que genera más de 300,000 millones de dólares, está denunciando que sus pagos están retrasados y es una transferencia internacional. Entonces, saber si tienen información si las transferencias internacionales que vienen de Estados Unidos hacia México podrían verse afectadas con estas decisiones. No, solo en estos bancos. En estos dos bancos y en esta casa de bolsa fue justamente la sanción administrativa que emitió el Departamento del Tesoro. Pero no hay ningún problema. ¿Quieres contestar? Efectivamente, como lo menciona la presidenta, el sistema de pagos, el sistema de transferencias, todo funciona de manera absolutamente normal. Incluso en estos bancos la operación es absolutamente normal. ¿Consideran justas estas medidas pensando que, por ejemplo, bancos estadounidenses que sí han confesado que tienen nexos con lavado de dinero en años pasados, pues solamente han recibido regaños o multas por parte del gobierno de Estados Unidos? Pues es parte de lo que hemos estado planteando, lo planteamos públicamente y lo planteamos en las mesas en donde hemos estado. Hay esta idea de que el problema del narcotráfico es un asunto de México. Entonces, claro que nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Pero el asunto es que en Estados Unidos está la mayor demanda de estupefacientes, que por cierto no solo se debe atender con medidas de seguridad, sino también atendiendo a los jóvenes y a las personas que tienen adicciones y evitar que haya más personas que se acerquen a las drogas. Pero del otro lado se vende la droga. O sea, el fentanilo, ¿dónde se vende? Pues en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar. Necesariamente. Por eso nosotros siempre hemos hablado de reciprocidad, de colaboración, de coordinación. Y a nosotros, no negamos, nos corresponden muchas tareas que tienen que ver principalmente con la construcción de la paz en nuestro país. Por eso nosotros hablamos tanto en el área de investigación e inteligencia de generadores de violencia, cómo evitar la violencia desde el lado de atención a las causas. Pero del otro lado también tienen la obligación de investigar y también tienen la obligación de parar la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México. Eso se los hemos dicho en todas las mesas. Entonces este es un asunto recíproco. No solamente es que el Departamento del Tesoro investigue a bancos en México, sino qué pasa allá, qué pasa en los Estados Unidos. Y ellos están obligados a investigar. Incluso nuestras leyes de la UIF son más estrictas que las del FinCEN. Y ahora todavía más estrictas para tener herramientas contra el lavado de dinero, que es justamente la ley que está en este momento en el Congreso. Sobre eso, ¿Estados Unidos les ha informado algo sobre las investigaciones? Porque desde México se informa, tenemos la mesa cada 15 días información sobre decomisos, detenciones, de generadores de violencia, etcétera. Pero ¿Estados Unidos ha cumplido con esa parte de informar lo que ellos están haciendo? Algunas cosas las informan y otras no. Pues como lo dije ayer, que no hubo... ¿Por qué México hizo su propia investigación? Porque con lo que nos enviaron pues no era suficiente para poder hacer sanciones aquí. Y no fue suficiente. Presidenta, sobre el tema de este adeudo fiscal, solo quizás para dimensionarlo, estos 74,000, estos millones, ¿qué política pública representarían o en qué podrían quizás invertirse, entendiendo que es recurso del pueblo de México?
A ver, les voy a dar algunos ejemplos. El hospital Orán, que se construyó, que está por inaugurarse ya en Mérida, tuvo un costo de 3,000 millones de pesos. Estamos hablando de 74,000 millones de pesos. Más que el presupuesto del propio estado de Yucatán en un año. Un cablebús tiene un costo de 3,500 millones de pesos. Todo el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años tiene una erogación anual de 54,000 millones de pesos. El apoyo que damos a madres trabajadoras, el presupuesto es de 4,000 millones de pesos. Lo que vamos a destinar para la beca, bueno, es más de la beca que estamos destinando para todos los niños de secundaria. Esos son 74,000 millones de pesos. Es mucho más del presupuesto anual, yo creo que de 25 estados de la República. ¿Hay casos similares a este o este es quizás el más emblemático? Hay otros casos, pero este caso es el que son este uso excesivo que permite el Poder Judicial para no pagar impuestos. ¿Podría el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial investigar a jueces que pudieran haber de manera poco honesta y obviamente sí investigarlos? Sí puede. Y solo por último, Presidenta, sobre todo con la reforma que se están o las reformas que están planteando, se habla, y pese a que aquí ya se ha aclarado y se ha explicado sobre las reformas en materia de seguridad, el senador Ricardo Anaya dice que con solo teclear la CURP el gobierno puede saber ahora ya todo de ti, que Morena está buscando aprobar una reforma que permitiría saber en tiempo real qué compras, en qué hotel te hospedas y hasta tu historial médico. ¿Cuál es la narrativa que encuentran detrás de esto? Es falso. Están buscando mentiras para querer justificar esta idea de que nosotros somos ahora un gobierno que no solo censura, sino que persigue a las personas y que quiere saber todo. ¿En qué consiste la nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Y además hay mucha hipocresía también, ¿no? Porque ellos investigaban a los que éramos opositores al gobierno desde el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, cosa que nosotros no hacemos. Entonces hay mucha hipocresía en esto. ¿Qué buscamos con este sistema? Hacer una carpeta de investigación para atender un homicidio requiere información, o cuando hay un homicidio requiere información. Información que tiene que ver con la escena del crimen, pero si, por ejemplo, hay una huella digital, ¿con qué se compara para saber quién es? Entonces, no quiere decir que de todo el país vamos a tener huellas digitales, bla, bla, pero sí que por lo menos tengas un solo sistema de huellas digitales en todo el país, que te permita pues llegar más pronto a la persona que pudo haber cometido un delito. Cuando hay la desaparición de una persona, que se emite de inmediato una alerta, ¿cómo puedes tener suficiente información para poder actuar rápidamente? Entonces, se le dan instrumentos para que en el caso de investigación de presuntos delitos, pues pueda haber un sistema de información que permita hacer más expedita la persecución del delito. Pero no tiene nada que ver con intervenir una conversación telefónica. Para intervenir una conversación telefónica relacionada con un presunto delito, tiene que venir una orden de un juez. Eso ha sido siempre y eso se mantiene, eso no cambia. Sencillamente es tener un sistema de información que hoy está disperso en todos lados, que permita pues que sea más expedita la persecución del delito, pero además de los delitos de alto impacto. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de robo con violencia. Entonces lo que queremos es bajar el delito y para eso pues estamos dotando de legalmente, porque antes también se hacían muchas cosas ilegales, legalmente
de un sistema de información, pues que permita tener información para poder hacer las carpetas de investigación. Pero no tiene nada que ver con investigar a las personas, saber dónde están, etcétera, etcétera, que por lo demás hoy hay muchas cosas que se hacen comercialmente. Como por ejemplo Pegasus, que olvidan el caso de Pegasus. O el caso de Pegasus. Hay, desde que estaba la Federal de Seguridad, pues había investigación a los opositores. Después se fue perfeccionando con todos los instrumentos. Inclusive compraron en particular una herramienta para espiar a la oposición. Nosotros no espiamos a nadie, pero sí queremos que baje la delincuencia en el país, que bajen los delitos. Entonces estamos dotando pues de instrumentos para que bajen los delitos. Bueno, ya creo que son 9:21. Vamos a... No, la semana que entra vamos a informar sobre eso. Sí. A ver aquí, el último. ¿Cuál, perdón? Uy, sí, hay muchas. Preguntamos, ¿como cuántos casos tiene el SAT ahí en el litigio? Una vez que se resuelvan en los casos... Tienen que pagar. Tienen que pagar, pues es orden de un juez. ¿En cuánto tiempo se estima que se recupere la mayor parte de este adeudo? Bueno, pues depende de la corte ya. ¿Y si no paga, se pueden incautar activos? Ya no es otra cosa. Vamos con la última pregunta. Presidenta, buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Retomando un poco el anuncio que nos dio la Secretaria de Cultura de que se va a reabrir el Parque Bicentenario, me gustaría indagar un poco si se está dando acompañamiento a las familias de los compañeros que tuvieron pues, el fallecimiento, cuál va a ser pues, la ayuda y el seguimiento a la investigación. Eso lo está llevando la Ciudad de México y con todo el apoyo que le podamos dar desde la Comisión de Víctimas. Pero lo lleva a la Ciudad de México y lo está haciendo bien. Ok, y también con respecto a las empresas señaladas mexicanas, quisiera preguntarles si va a haber un documento o una petición especial para poder que se denuncie o se dé aviso de qué instituciones financieras en Estados Unidos también han permitido pues que estos dinero o lavado de dinero se realicen. Pues es que nosotros no podemos investigar. No, petición. Más que lo que venga de la UIF que tenga que ver con alguna institución financiera de allá. Pero nosotros investigamos en México. No, sí, le decía como si habría un documento o una petición para que se dé a conocer qué instituciones financieras. Se lo comento porque hoy en medios... A ver, otra vez. Que se habría una petición especial de parte de su gobierno o la UIF o la Secretaría de Hacienda misma para que se den a conocer el nombre de instituciones financieras estadounidenses que están involucradas en esta trama, porque le comento porque anualmente hay 100,000 millones de dólares que se estima, se trafican por lavado de dinero de parte de instituciones del crimen organizado en Estados Unidos. Por eso le pregunto, ¿va a haber alguna petición, algún documento que pudiera realizar Hacienda o la UIF? Se hace peticiones a partir de datos específicos, pero no sé si quieras comentar algo. Sí, existen protocolos de colaboración en materia de seguimiento de actividades financieras, como menciona la presidenta, en términos de operaciones en otros países, son las soberanías y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Aquí la colaboración es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de información y colaboración, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes. Y ya para terminar, presidenta, la oposición también le ha dado vuelo a que una de las casas de bolsa aquí señaladas está vinculada a Alfonso Romo. Quisiera preguntarle qué ve usted, qué percibe en este intento de equiparar que incluso este personaje cercano a la transformación pues tiene vínculos con García Luna, ¿no? Porque inclusive ayer Marco Cortés, expresidente del PAN, proponía crear una comisión en el órgano legislativo para investigar esto. ¿Qué opinaría al respecto? El tema es la información. Nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca. Y vamos a actuar siempre en el marco de la ley.
No es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad. El asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia en la propia Fiscalía, con qué información cuentas para poder abrir una investigación. Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue decirle, envía más información. De todas maneras, hicieron una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes. Pero el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, o bueno, tendría que contestar el fiscal, o en algún área del Gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. Entonces, ¿qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia, o que todo el mundo lo analice. Eso es lo que nos corresponde. Pediría que se profundicen sobre los señalamientos que están haciendo, porque lo hemos hecho todo el tiempo y lo hacen a través de los mecanismos de coordinación y cooperación que hay. Se hace todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y alguna petición directa a Alfonso Romo para que aclarara estos señalamientos? Él puede aclarar lo que él quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno y a cada quien le corresponde su parte. Gracias, presidenta. Sí. Cerramos. Vamos. Con su permiso, presidenta. Hueyinextili Topihueyitquiwa, presidenta. La saludo con mucho afecto y con mucho respeto. Seguayitlalpaloli Cochime, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, esta variante que se usa y que se habla todavía en el municipio de Ixtla, del estado de Guerrero. Son de madera o de piel y simbolizan elementos de la naturaleza, animales e incluso seres fantásticos y mitológicos. Se crean con las manos y reflejan la armonía de toda una comunidad que danza al son de los instrumentos que llevan siglos resonando nuestras tradiciones. Hoy en Suave Patria haremos un homenaje al arte que pervive todavía por muchas generaciones y que nos llena de orgullo de pertenecer a este hermoso país llamado México. Si me lo permite, presidenta, desde el hermoso estado de Guerrero, les queremos compartir la siguiente cápsula. Regresemos a nuestro tema medular. ¿Por qué es crucial compartir el aviso de pago? Porque un solo abuelito mal informado podría quedarse sin cobrar a tiempo y, en consecuencia, pagar recargos por recibos vencidos o cancelar citas médicas. Compartir esta noticia es un acto de solidaridad, casi tan valioso como arrimar el hombro para subir la despensa o arrullar al bisnieto. Por eso te invito a que tomes el enlace de este contenido y lo envíes por WhatsApp, Telegram, Facebook o incluso en el grupo de la parroquia. Entre más manos reciban la información, menos espacio tendrán los rumores y las estafas. Y hablando de estafas, recuerda que nadie te puede pedir tu NIP ni el código de seguridad de tu tarjeta para supuestamente actualizar el sistema. Si alguien lo intenta, repórtalo al 911 o al número contra fraudes financieros de la Conducef, 55 53 48 499. La denuncia ciudadana ayuda a frenar estas mañas y a proteger a quienes quizá no dominen la tecnología. Con todo lo anterior, el panorama queda así. Lunes 30 de junio, depósito adelantado para el ISSSTE. Martes 1 de julio, abono del IMSS y arranque previsto de bienestar. Entre el martes y los días siguientes, dispersión escalonada alfabéticamente según la primera letra del apellido paterno para las tarjetas del Banco del Bienestar. Los beneficiarios de pago en efectivo o mesa de atención serán citados por su servidor de la Nación con fecha y hora específicas. Si buscas detalles adicionales, revisa las carteleras instaladas fuera de las sucursales del banco o pregunta en el módulo de la Secretaría de Bienestar más cercano. Antes de cerrar,
Démosle espacio a la voz emotiva de la transformación, esa que pinta imágenes sencillas pero poderosas. La cuarta transformación es el paso firme de un abuelo que ya no se siente carga, la enfermera que entra con un rayo de sol bajo el brazo, la joven que sigue estudiando gracias a una beca y el sembrador que ve reverdecer su milpa porque ahora sí alcanzó para fertilizante. Esa narrativa confirma que cada depósito, cada 6,200 pesos, cada 3,000 pesos mensuales o cada salario mínimo para la juventud trabajadora, simboliza dignidad. Así llegamos al final de este recuento cargado de entusiasmo y certezas. Quédate tranquilo, tu dinero viene en camino, respaldado por la Constitución y por un aparato institucional que ha aprendido a ser eficiente. Comparte, comenta desde qué rincón del país nos escuchas y no olvides suscribirte para seguir recibiendo información fresca y fidedigna. Que la próxima vez que alguien pregunte ¿ya cayó la lana?, puedas responder con una sonrisa de oreja a oreja. Claro que sí, porque aquí nadie se queda atrás. Hasta entonces, cuídense mucho, disfruten cada pesito como se merece y celebren que la vejez en México, por fin, se escribe con dignidad, cariño y futuro.